Gloria sea al Señor. Me gusta la introducción del tiempo que pasamos juntos, del programa, cómo comienza, cómo abre y cómo también cierra y cómo entra ya el expositor de la palabra del Señor. Estos chicos de media, Dios los usa y les da fuerza para hacer todo este trabajo que es excelente para Dios. Tratamos de hacerlo mejor cada programación, aunque todavía no estamos reunidos en vivo aquí como congregación. Lo estamos haciendo por medio de esta forma y así estamos llegando a usted hasta su casa. Yo no sé cómo está usted acomodado, quién está acomodado, quién. A ver, mire a su derecha, a su izquierda, quién está por ahí, tiene a familiares, tiene visitas. Yo no sé cómo ustedes como familia se organizan para recibir el programa en cada domingo por la mañana y también cada miércoles por la tarde. Así que damos gloria a Dios por la oportunidad una vez más de estar todos juntos en armonía, aunque a la distancia, algunos de nosotros, pero unidos en espíritu, y es la unidad verdadera que cuenta. Esta mañana vamos a dejar el canto que usualmente acostumbramos a introducir el programa a través de un canto, por medio de un canto, pero vamos a dejarlo al último. Después vamos a tener un tiempo de cierre del programa y oramos por lo que se ha predicado en esta hora. Sí, porque es palabra de Dios, es semilla que es lanzada a su corazón y es una semilla que va a ser peleada, va a ser combatida, va a ser de mucha importancia porque el diablo va a querer robarla de su corazón. Esta mañana vamos a empezar una nueva agrupación de prédicas, una nueva serie, y es que el hermano Aarón, por medio de nuestro Espíritu Santo, nos dio una idea el miércoles que lo veíamos disertando en la palabra de Dios acerca de la ascensión de Jesús. Él hablaba de aquello que casi no se predica, que es después de la cruz, ¿no? Después de la resurrección de Jesús. La mayoría de películas, de las antiguas, de antaño, y como también las nuevas, que hablan de la crucifixión de Cristo, todas terminan en la cruz, cuando Cristo muere y lo bajan ensangrentado y hasta ahí queda. Hasta ahí quedan las películas en su mayoría, ¿no? Pero la Biblia no queda ahí. Y es lo que queremos tratar de compartir con ustedes por medio de la palabra, que es la que nos enseña a todos al final, los acontecimientos después de la cruz. ¿Qué sucede durante esos 40 días, como bien decía nuestro hermano Aarón el miércoles, que Jesús estuvo con nosotros después de haber resucitado? Es decir, desde la escena de la cruz, desde que a Jesús lo bajan de la cruz, ya sin vida humana, Él está 3 días enterrado, muerto, vaya, en ese sentido, 3 días. Después de esos 3 días resucita y después de su resurrección estuvo 40 días entre nosotros. Un total, entre los 3 días que estuvo en lo desconocido, estuvo 40 días también ya con un cuerpo glorificado. Es muy interesante porque partiendo del hecho que casi no se predica de esta época, de este tiempo que Jesús, es muy importante que nosotros sepamos que tenemos un Salvador que trascendió, ¿no?, los mundos, que se mueve, que existe, que es real y que está a nuestro favor, que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios y estaremos leyendo en Mateo 27, en su versículo 50 al 56. Mateo 27, 50 al 56, la palabra de Dios dice así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron.
Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Y entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra del Señor. Estos acontecimientos inmediatos que ocurren después de que el Señor muere en la cruz del Calvario. Jesús, dice la Escritura, el relato bíblico, que murió a la hora novena, que viene siendo a las 3 de la tarde. Recuerden ustedes que para el judío de la época de Jesús, el día se dividía en 4 partes, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 3 de la tarde, y luego de 3 a 6 nuevamente. El día terminaba a las 6 de la tarde. Jesús muere a las 6 de la tarde, pero los acontecimientos inmediatos, la historia del Evangelio, la historia de la cruz del Calvario no termina en ese evento, ¿no?, de la muerte de Jesús en la cruz. Eso fue una etapa. Luego el Señor es enterrado, es llevado por amigos, dice la Escritura. Había por ahí un amigo de la familia que la historia nos dice que era muy amigo de María, la madre de Jesús, un hombre llamado José de Arimatea, se conocía. Él prestó y fue, intercedió, que le podían dar por favor el cuerpo de Jesús y él darle una digna sepultura en su terreno que él tenía en el sepulcro. De esa manera Jesús es bajado de la cruz del Calvario y llevado a un sepulcro que pertenecía a José de Arimatea. ¿Quién es este rey que desde su nacimiento nace pobre en un pesebre y muere en una tumba prestada, ¿no? ¿Qué rey puede hacer tal cosa, aun cuando entra a Jerusalén en lo que es conocido como el Domingo de Ramos? Entra montado en un pollino, dice, en un burrito. Las mismas puertas que usó el rey David entrando en caballos elegantes, este nuevo rey entra en un burrito. ¿Quién es ese rey que nace en un pesebre, que entra a su ciudad en un pollino y muere en una tumba prestada? Ese rey es el Rey de Gloria, es Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien vino a mostrarnos la humildad, la sencillez, sin perder cordura y poder. Este es el Señor que yo le quiero hablar. Se habla mucho de los 3 días, y esto sería una forma doctrinal que no nos vamos a meter en la serie, hablando de los 3 días que Jesús estuvo ausente, o que todos lo dimos por muerto, ¿no?, que estuvo en una tumba. Esos 3 días Jesús estuvo activo en otra dimensión. Dice la Escritura que en ese tiempo descendió a las profundidades de la tierra a arrebatarle las llaves al diablo y a predicar el Evangelio a los que estaban encarcelados. ¿Qué sucedió en esos 3 días? Sucedieron muchas cosas que por cuestión de tiempo no las vamos a hablar en esta ocasión y en esta serie, pero en algún tiempo tendremos la oportunidad de compartir con ustedes qué hizo Jesús los 3 días que estuvo muerto, porque en realidad muerto es una manera técnica de decirlo,
Sin embargo, nunca estuvo el Señor inactivo. Estuvo haciendo su trabajo, fue a predicar a los espíritus encarcelados, tanto a demonios encarcelados como a hombres y mujeres que murieron por la justicia de Dios en el tiempo antiguo, como fue Abraham, David, etcétera, etcétera. A ellos fue y les dijo: yo soy la profecía cumplida, yo soy el libertador de ustedes, y vengo y me los llevo a un lugar especial llamado paraíso. Y a los demonios también les dijo: ahora ustedes están bajo mi control totalmente, yo tengo las llaves de la muerte y doy la vida a quien quiero y quito la vida a quien quiero. ¡Gloria a Jesús por el poder que tiene y por lo que nosotros nos da el privilegio de pertenecer a ese Dios activo, a ese Dios proactivo, que siempre está en función de mejorar las cosas, que siempre está tratando de innovar, tratando de hacer cosas nuevas para favor, para honrar a su creación, que somos nosotros sus hijos, amados aquí en la tierra. Así que no hay motivo para estar tristes, tampoco nos limitamos a predicar estos temas nomás en Semana Santa, eso lo hacen solo los religiosos. A Cristo se predica en todo tiempo y en toda hora y en todo lugar. Y esta hora te quiero decir algo: el final de la cruz no es la cruz del Calvario, no es el crucificado. Esa es una etapa que atravesó el Señor, dolorosa, un precio muy alto que pagó por nosotros, pero después de esa cruz, Cristo fue bajado de esa cruz y Cristo fue resucitado el tercer día. Y ese Cristo resucitado es el que yo te quiero decir en esta hora, animarte, encarecerte que mires más hacia arriba, que acostumbres a mirar más al cielo. Estás viendo muy abajo, tienes que mirar siempre para arriba, donde está el galardón, donde está el autor y consumador de la fe, donde está aquel que está en buena salud y con buena voluntad de echarte la mano en todas las actividades y en todas las luchas que está llevando. Él tiene el poder para hacerlo. Cuando Cristo resucita, lo que hemos leído, hay acontecimientos muy claves que se pueden pasar por alto y se pueden perder de vista en el rastreo bíblico, pero aquí están con un propósito. El primer evento inmediato que ocurre desde el momento que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo primero que ocurre en el templo de Jerusalén, con los religiosos, donde estaba la crema nata, donde estaba todo un sistema de sacrificial, donde estaba todo un sistema religioso, lo primero que ocurre al instante de que Jesús pronuncia la palabra de victoria: en tus manos encomiendo mi espíritu, la escritura dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Para poder entender esto, tenemos que entender cómo funcionaba el templo y de qué está hablando. Para el tiempo de Jesús, el templo había sido reconstruido. El templo que por primera vez Salomón, el hijo del rey David, el rey Salomón edificó, ese templo fue destruido. Muchas veces fue saqueado. En los tiempos de Jesús había el dominio de Roma. Roma había tomado el dominio 65 años antes de la era cristiana. Es decir, antes que Cristo aparezca en la escena, 65 años, Jerusalén, Israel, era cautiva, le pertenecía a Roma, tenía que pagarle tributos a Roma, tenía que aceptar el gobierno de Roma, el sistema militar era romano, el sistema de nobles, de los reyes, era romano, y había un rey llamado Herodes. Herodes, por quedar bien con los judíos, y se dice en la historia que como regalo a un sobrino amado que él tenía, mandó a reconstruir el templo de los judíos. Cuando Jesús aparece en escena, el que manda más ahí en ese momento es Herodes, es el rey, el que gobierna todas las provincias, teniendo gobernadores como era Poncio Pilato, etc. Herodes, por agraciarse con el pueblo judío, reconstruye este templo con más gloria que el templo de Salomón. Era un templo impresionante, con enchapados, con granito, con mármol. Era un templo
increíblemente hermoso. Jesús habla en varias ocasiones del templo. Cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo, porque el templo en la parte interior se dividía en tres partes en sí. Atrios, que era donde se presentaban los sacrificios, donde se mataban los animales, donde había muebles importantes para ello. Había el altar de incienso o el altar donde quemaban, pero en el tiempo de Jesús habían dos atrios, uno para las mujeres y uno para los hombres. Pasando el atrio, se entraba al lugar santo, donde los sacerdotes todos los días, aún en el tiempo de Jesús, daban su servicio. A Zacarías, que era uno de los sacerdotes, dice la Escritura, que se le da por un ángel la noticia de que va a ser padre, que va a tener a Juan el Bautista. El sacerdote curtido, experimentado, lleno de fe, duda, y en su corazón abriga la duda, y el ángel que le da la noticia le dice, por haber dudado de este mensaje, vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Otra parte con María, el ángel le da el mensaje de que va a tener un hijo, y una chica inexperta, una muchacha que no sabía, me puedo imaginar, mucho de teología, a diferencia de este sacerdote del templo, Zacarías, que ministraba en ese tiempo. María dice, aquí estoy, soy una sierva, que el Señor haga conmigo como le plazca. ¿Qué diferencia entre un hombre estudiado y una laica, una analfabeta teológicamente, no? Porque en cuestión de fe, el estudio o la preparación queda sobrando. Es cuestión de fe y de creerle a Dios a primera. Te hablo porque en el tiempo de que se habla del velo del templo, que era el que dividía el lugar santo al lugar santísimo, donde en el lugar santo todos los días los sacerdotes entregaban sacrificio, entregaban ofrendas, pero una vez al año, aún en el tiempo de Jesús, había el sumo sacerdote que abría este velo. Era el único que tenía la autoridad de hacerlo, porque del lugar santo al lugar santísimo nomás podía entrar una persona al año, y esa persona tenía que ser alguien consagrado para ello, como era el sumo sacerdote. No el sacerdote, el sumo sacerdote. Por eso es que Caifás, que es un hombre que profetiza sin pensarlo, era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Es el mismo que justicia a Jesús y aprovecha la oportunidad y lo manda también él a crucificar. El velo del templo, sin más pensarlo, se rasgó de arriba abajo como mensaje de que desde el sacrificio de Cristo en adelante ya no era necesario hacer más sacrificio. El velo significa que se rompe de arriba abajo por el poder de Dios, después de que Jesús pronuncia la palabra de victoria, como símbolo de que ahora no hay necesidad de hacer tanta formalidad, de sacrificar un animal inocente, que ahora el sacrificio vivo somos nosotros, de que ahora tenemos entrada franca al trono de la gracia por medio de Jesús, que el sumo sacerdote que es Jesús, infalible, él sí es vicario, no es el Papa de Roma el pontífice, es Cristo el pontífice. Pontífice quiere decir puente entre los hombres y Dios. Vicario quiere decir representante de Dios en la tierra. ¿Por qué la religión ha robado esos títulos? ¿Por qué la religión se atreve a blasfemar contra Dios? No hay hombre, no es Benedicto, no es Francisco el pontífice, no se deje engañar, no es el Papa Francisco el vicario, es el representante de Dios aquí en la tierra. El representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo. El puente entre Dios y los hombres es Cristo el Salvador. Sí, Señor, no es mortal el representante de los hombres hacia Dios, es Cristo el que llena todo y todos. Pero sabe una cosa, el
templo, desde el momento que Jesús es crucificado y muerto, el templo se rasga y desde entonces está abierta la puerta para todo aquel que quiera entrar al lugar santísimo. Pasa, la invitación está abierta. Ven como estés, que estás cojo, que estás ciego, que estás manco, que todo te sale mal. Acércate. La invitación está en pie, la invitación está abierta. ¿Sabes por qué? Porque un día esta invitación tan importante estuvo abierta para gente importante, pero esa gente importante no la recibió, no la aceptó. Se excusó a la invitación que el Padre estaba haciendo y por eso se abrió una puerta universal y ahora todos nosotros, por medio de Jesús, podemos entrar desde atrios hasta el lugar santísimo, ofreciendo lo que podemos traer para Dios. El velo ya no existe. No necesitas a un hombre para que Dios perdone tus pecados. No necesitas ir a hincarte y confesarle a un hombre lo malo que has hecho. Ve con Dios, hazlo sincero y hazlo de manera correcta y Dios te limpia y te perdona. Eso hace la palabra de Dios. El velo de ese templo tan hermoso y tan formal que se había convertido de alguna manera en cueva de ladrones, como Cristo bien lo llamó, porque se había convertido en negocio. Los cambistas, los que cambiaban moneda, los que vendían los animales del sacrificio, estaban en el mismo atrio vendiendo. Jesús los destruyó 2 veces, les volcó las mesas y los regañó y les dijo: ustedes, bola de ladrones, han convertido la casa de mi Padre, que debe de ser casa de oración, ustedes la han hecho en una cueva de ladrones, porque ustedes son ladrones. Y nadie, dice la Escritura, osaba refutarle nada a lo que el maestro decía, porque lo decía con autoridad, como él sabía hacerlo. El velo se rompe en este templo importante, se rasgó de arriba abajo, porque solo la mano de Dios, porque eso que le servimos a Dios y que nos llamamos cristianos, hijos del Señor, no fue iniciativa nuestra, fue iniciativa de Dios. La cita espiritual la propuso Dios. Él fue el que estableció el tiempo y la hora que le recibimos. No fue usted, mi hermano. Si usted y yo andábamos corriendo, porque para correr somos buenos. Fue Dios el que de arriba hacia abajo se dignó a mirarnos a nosotros. Y ahora, por medio de Jesús, lo que te quiero decir es: ya no existe velo, ya no existe separación entre un lugar y otro. Ahora podemos ir directamente al Padre por medio de Jesús. No me confunda, nadie puede ir al Padre pasando a Jesús por alto. Por eso es que es importante la doctrina, la teología que a ti te dan, la enseñanza que te dan, porque si le dan mucha vuelta para llegar a Dios y pasan por alto a Jesús, entonces esa doctrina es una herejía, está alterada, no sirve, es dañina, es perjudicial, porque está engañando a la gente. La única manera, por la palabra de Dios, que es la Biblia, nosotros que abrazamos esta fe, pues la única manera de llegar a Dios es por medio de Jesús. No solo porque Él lo ha dicho, sino porque también toda la Biblia lo explica de manera sistemática, cómo es que el hombre puede acercarse a Dios y quién es el único que tiene la potestad de hacerlo. Gloria a Dios por ello. Grábate eso. Después que Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo se rompe. Esto está fuera de la escena de la cruz. Esto está fuera del Gólgota. Esto está dentro de la historia, pero está aislada de alguna manera, para que nosotros entendamos la importancia que es el sacrificio de Jesús. El segundo acontecimiento que nosotros leímos en esta porción de la palabra de Dios, en el 27 de Mateo: y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Lo segundo que acontece, como de manera inmediata después que Jesús muere en la carne o en la humanidad, se abrieron sepulcros. Ahora, déjeme darle un poco más de comprensión en esto. Para el judío de la época de Jesús, y aún creo que los beduinos o los oriundos del lugar todavía lo practican, las tumbas son muy diferentes a las orientales. Nosotros, la mayoría, aquí por ejemplo, aquí en Norteamérica, se entierra a la persona. En nuestros países creo que hay mausoleos o nichos que le llaman, que son pequeños compartimientos donde cabe el ataúd y ahí le cierran. En el tiempo de Jesús,
eran regularmente cuevas. Eran cuevas hechas de tal manera que podían preservar el cuerpo o los huesos de una manera poco más prolongada. Aquí la Biblia registra, el Mateo dice que tembló la tierra y que las piedras se quebraron, se movieron, ¿ok? Y dentro de esas tumbas, esto es lo bonito y esto es muy interesante porque es un poco confuso en el sentido de que es complejo, de alguna manera, ¿no? La tumba se abre, los que durmieron, ahora en el lenguaje nuestro como cristianos, el dormir en este contexto es los que estaban muertos, ¿ok? No nos vamos a meter en el rollo quiénes fueron, si fueron los patriarcas, si fue José. Sin embargo, el relato dice que estos muertos, al sonar la campana que Jesús entrega el Espíritu, aprovechando el terremoto y que las piedras se remueven, estos cuerpos muertos se levantan, dice la Escritura. Estos resucitados también, resucitaron. No son muertos como Lázaro que acaban de morir. No sabemos qué tiempos. Probablemente eran gente que conocía el pueblo existente de Jerusalén, yo no lo sé. Pero estos cuerpos, estos sepulcros, estos resucitados se levantaron, se pusieron de pie dentro de los sepulcros. Pero algo muy importante a notar, resucitaron o se dieron a conocer después de la resurrección de Cristo. Voy a leer una vez más el texto para que usted me entienda lo que le quiero decir con mejor comprensión. Dice el verso 53. Y saliendo de los sepulcros, acuérdense que los sepulcros eran cuevas generalmente, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Note usted que está puesto el después que Jesús resucita, porque todo tiene un orden, ¿no? Esta resurrección se da, aunque ya estaban despiertos en sus sepulcros, estos que habían estado muertos, no lo hacen, no se exhiben, no salen de los sepulcros hasta que Jesús oficialmente es resucitado. Le digo oficial porque los 3 días que estuvo trabajando en otra dimensión y en otra fórmula. Es muy importante esto y muchos se preguntan qué pasó con estos resucitados, los conoció de su familia, lo que sabemos es que estaban cerca de Jerusalén, porque dice que volvieron a Jerusalén y fueron vistos por algunas personas. ¿Qué pasó con ellos? Lo más congruente es pensar que siguieron después de la resurrección una vida normal y luego murieron de forma natural. Algunos dicen que fueron espíritus, pero la Biblia dice que sus cuerpos se levantaron y un espíritu no tiene cuerpo. Entonces es muy importante esto porque de estos resucitados muy poco se sabe. Cristo resucitó al 3er día, señores. Y ahora, dice la Escritura, está sentado a la diestra del Padre. El apóstol Pablo quiso explicarle a sus oyentes, a sus lectores, en su primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 3 al 8, y yo se lo quiero leer a usted, tratando de entender el pensamiento del apóstol ya en este tiempo, lo que quiso decir a los corintios en el capítulo 15 de su primera carta. La palabra de Dios dice de esta manera. Verso 3 del 15 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Notaron algo ustedes? Que el ministerio de Jesús, en la primera fase hemos hablado de predicar, de darse a conocer, de traer a miles de seguidores diario a querer escucharle,
que ese ministerio se fue después que Jesús resucita, porque ya el propósito de Jesús ahora en estos 40 días es aprovechar el tiempo y es de reconstruir muchas cosas y es de preparar los elementos necesarios que su iglesia va a tener en el futuro, porque si bien Jesús cimentó, dio los fundamentos para la iglesia, no es Él el que la formó, fue el Espíritu Santo en Pentecostés que forma la iglesia. ¿Sí me explico? En esa armonía del Espíritu, Jesús hace todo el trabajo y le da todos los materiales, digamos, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que ejecuta y forma la santa y bendita iglesia, que es la iglesia del Señor, comprada y lavada con su sangre. Jesús, después de resucitado, no anduvo predicando en las calles más. No anduvo dejándose ver. El apóstol es claro y dice, fue a sus apóstoles, a Cefas, a Pedro, a Jacobo, y luego se apareció en un grupo que lo más grande que llegó a ser eran un poco más de 500. Nada comparado a los seguidores de Jesús cuando estaba en el cuerpo humano, que eran de miles. En 2 ocasiones dio comida a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quiero decir que ya el ministerio de Jesús después de la resurrección fue más íntimo, y por eso es que la Escritura ya no habla más. Se les presentó a sus discípulos primeramente, a 2, 3 cercanos, etcétera, etcétera. Luego le vamos a estar hablando de eso. Y luego se le aparece a este grupo como de 500. Y a partir de ahí ya todo es como que el tiempo ha terminado y ahora el Señor está empacando las cosas para hacer el viaje celestial y prepararse allá y volver por nosotros o por su iglesia. Qué hermoso es esto, ¿no? Se da cuenta que la historia de la cruz sigue, porque no es que Jesús muere y murió ya como el derrotado. Esa fue una etapa, pero la etapa de la resurrección trasciende a hacer efectos como el velo se rompe, a resucitar a muchos de los santos, y la palabra dice muchos, aunque realmente son pocos. Son pocos los escogidos y son pocos los que van a resucitar en Cristo comparado al gran número de seres humanos que existen hoy en día. Son muchos, sí, pero en la totalidad son muy pocos los que serán salvos. Yo espero que usted sea una de las personas que resucite en aquel día, sea que esté en una tumba durmiendo o sea que esté vivito y el Señor aparezca en las nubes. Pase exactamente lo mismo, una transformación de glorificación, y usted puede llegar. Qué gloria la de la iglesia, que tiene un Cristo que la muerte no lo vence, no lo venció, triunfó sobre la muerte y está sentado ahora en el programa final para que nosotros podamos. Yo cierro ahora mi último punto en esta hora, y es el verdadero significado de la resurrección, ¿okay? Porque el cristianismo es el único declaración de fe en el mundo entero que sus fundamentos es la resurrección. No está ninguna religión, aun poderosa que sea. Cuando hablo de poder, hablo de millones de seguidores, aparte del cristianismo, que prediquen que al que le sirven, que al que declaran, ha resucitado. Mahoma murió, y ¿saben dónde están los huesos de Mahoma? Confucio, un profeta chino, murió, y ¿saben dónde están los huesos de Confucio? Y cada héroe que ha aparecido en la historia murió y no resucitó. El único que ha sido predicado, enseñado y vivido que ha resucitado es Cristo. Y esto no es doctrina, no es solo decirlo, es una vivencia. Yo te puedo decir que al Cristo que le servimos, el Cristo resucitado es el poderoso. No el Cristo muerto, es el Cristo resucitado. Muchos cuerpos de los santos resucitaron, pero te he dicho que muy pocos comparado al número. Vamos a escuchar un canto en esta hora, vamos a decirle a Dios gracias por su resurrección, que es nuestra resurrección. Gracias porque ya tiene todo el programa
preparado. Cristo ya hizo su parte, Él ya todo lo consumió, lo hizo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros corresponder a su trabajo. Pero segundo, todo el programa futuro está ya hecho y formado en las manos de Dios. No hay que temer, no hay nada de que tener temor. Él venció y resucitó y lo hizo por amor a nosotros. Todo está hecho, todo está hecho. ¿Está usted listo para este evento del rapto de la iglesia? ¿Está usted listo para irse con el Señor? Pregúntese. Si usted lo dudó, sería bueno que reflexionáramos un poco. Pero hagámoslo después de este canto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ahí donde quiera que usted se encuentre, cierre sus ojos y dígale al Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí, aún sin merecerlo. Aún yo sin buscarte, tú me encontraste, Señor. Gracias. Gracias por Cristo que resucitó al tercer día. Gracias por Cristo que por medio de su sacrificio, el velo del templo, de que toda la liturgia, todo el programa religioso de la época y de hoy en día, del presente, se fue, Señor, quedó tirado a la basura, Padre, porque ahora solo es el Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien tiene entrada libre ante tu trono de la gracia, y por medio de él nosotros también podemos entrar a adorarte como lo estamos haciendo en esta hora, a bendecir tu nombre como lo estamos haciendo en esta hora. Cierra tus ojos donde estás y éntrate en pensar en que tu Dios está contigo, en que Dios te abraza, en que Dios te mima, en que Dios te dice ahora que te ama, de que no hay nada que temer, que Él tiene todo bajo control, que todo está bajo sus manos. Gracias, Jesús. Si no le has dado tu vida a Jesús, es buen tiempo de hacerlo. Si te sientes alejado, medio seco, medio árido, pídele al Señor que mande una lluvia de gracia sobre tu vida y que vuelvas a sentir lo que un tiempo sentiste por Él, y que te vuelvas a apasionar y a encender en el poder de su gracia. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar, Señor, de los muertos, y no solo tú, sino que también le diste vida a los muertos que estaban ya secos, Señor, a los huesos secos. Lo hiciste como Ezequiel el profeta lo hizo en su capítulo 37. Profetizaste a los muertos y ellos vivieron, Señor. Suelta una palabra a aquel que se siente medio muerto. Dale vida, Señor, a los huesos secos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Gloria sea al Señor por lo que ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo y por lo que ha prometido hacer. Mis hermanos, ha sido un gustazo. Hemos llegado a la parte de conclusión de esta hora. Yo sé que algunos de ustedes dijeron, ay, querían más. No, pero no queremos que coman ustedes solo una vez, queremos que coman siempre. El anuncio que tenemos es que sigan compartiendo. Ya estamos arriba de los 500 suscriptores en este canal de CC Elohim Dallas. Gracias a Dios, ya 500 son 500, me parece 540 por ahí, no sé los chicos de media. Vamos lento, es decir, nada comparado como poner un video de comida, ¿no? A veces esos videos de vender pupusas, yuca frita, pues en cuestión de 2 horas tienen 70 y pico mil views. Porque la gente le llama más, no se diga la comida, no se diga el chisme, ¿no? Que exagerar la nota. La gente corre para esos videos, o el mismo programador que es de Mundo, que pertenece al Mundo, envía a la gente esos videos. Lo que quiero decir es, las prédicas, la palabra de Dios siempre va más lenta, pero para nosotros tener 540 suscriptores me parece es bastante, porque comenzamos con muy pocos. Eso ha sido gracias a Dios y su gracia, pero también gracias al trabajo que ustedes han hecho en compartir.
Síganlo haciendo. Es la única manera que podemos seguir creciendo. Mientras más gente nos mira, tendremos más audiencia que alcanzar y más almas vendrán a Cristo. La próxima semana no saldremos por estos medios y la razón es que el próximo sábado la iglesia local tendrá un servicio en vivo. Estaremos aquí el día sábado nosotros teniendo nuestro servicio de adoración, cantaremos, tendremos palabra y el domingo no habrá programa en vivo. Estaremos nosotros ausentes por este domingo, pero retomamos el domingo siguiente después que viene. Así que si usted quiere vernos, vaya a ver, agarre un recalentado, ahora sí, agarre un video de los que más le ha impactado. La prédica del miércoles estuvo muy bonita, nuestro hermano Aarón. Mírenla si quieren el domingo para que repongan este día que han apartado para adorar a Dios con nosotros, que no estaremos nosotros saliendo al aire por motivo de que tendremos nuestro culto en vivo. Así que gracias a Dios, gracias a ustedes, paz y gracia, y que mi Dios, que resucitó de los muertos y que te puede resucitar a ti, a tu abuelita y a quien sea, esté en tu casa, esté en tu vida y llene de favores y misericordias todo y alcance a cada uno de tu familia. En el nombre de Jesús ha sido un placer. Pastor Fray Cisneros aquí con ustedes. Que la paz y gracia les acompañen siempre. Amén y amén.